Muy buenos días, queridos alumnos. Espero que se encuentren bien en casa. Los saluda su profesor Ciro. Les, les deseo de todo corazón que se encuentren bien. Hoy en día vamos a tomar en cuenta lo que es unas recomendaciones para continuar con nuestras clases. Primero, presta atención, no tengas distractores cercanos. Y segundo, ubícate en un lugar donde te encuentres cómodo y tranquilo, en el cual puedas estar eh, atento a lo que se te va a explicar. Nuestro tema número 3, nuestro tema número 3 y nuestro tema número 4 están constituidos por los derechos, especialmente el derecho a la educación y el derecho al trabajo. Hoy en día vamos a hablar sobre lo que son nuestros deberes y derechos políticos como ciudadanos. Para ello es importante que esclarezcamos algunas preguntas que están en razón y relación de ello. Primero diremos quién es considerado como ciudadano. Todos vamos a decir que un ciudadano es aquel que participa en la vida política del Estado. Pero, ojo, vamos a ver qué condiciones fundamentales le corresponden. Dice, toda persona natural es considerada ciudadana, dice, en nuestro Estado peruano, cuando llega a la mayoría de edad. Quiere decir que ya puede tomar decisiones con mucha libertad y plena conciencia de ello. Pero hay otro requisito importantísimo, que viene a ser el documento que acredite la mayoría de edad, que viene a ser el DNI, y la vamos a recabar especialmente en la RENIEC, ¿no? La RENIEC nos va a brindar especialmente este documento. Ahora, una vez esclarecidos estos puntos, no nos olvidemos que a ello se puede sumar otro elemento importante. Me dirán, profesor, ¿pero qué pasa con aquellos niños o adolescentes que tienen el DNI? Sí, está bien, pero hay una diferencia. Cuando nosotros tenemos el DNI amarillo es porque nosotros debemos de ser reconocidos por nuestros derechos fundamentales desde nuestra existencia. Quiere decir que todo individuo desde que nace ya debe de tener su propio DNI. Pero cuando nosotros llegamos a los 18 años vamos a hacer el ejercicio directo, en este caso, de la actividad política. Quiere decir que yo voy a participar como elector o como representante del Estado. Ahora, no nos olvidemos, hasta los 18 años el DNI amarillo significa para que nosotros podamos tener nuestros derechos fundamentales, y esto lo vamos a complementar en una siguiente pregunta. Vamos, ¿cómo adquirimos, decíamos, este documento de identidad o este derecho ciudadano? Estos derechos ciudadanos se encuentran estipulados especialmente en nuestra ley máxima o suprema, que viene a ser la Constitución Política del Perú, ¿no? En el título 1, capítulo 3, artículo 31, donde se establecen los derechos políticos del ciudadano. Ahora la pregunta para complementar la anterior. ¿Los niños y las niñas tienen derechos ciudadanos? Si yo dije de que participamos a partir de los 18 años en una actividad política, ¿los niños podrán participar también con sus derechos ciudadanos? Algunos piensan que no, pero la verdad es que los niños sí tienen derecho a participación ciudadana. Los niños también tienen derecho a decir no cuando no están beneficiándole las acciones sobre sus derechos fundamentales, como por ejemplo, ¿no? Un maltrato físico, un maltrato psicológico. El niño también tiene la oportunidad de expresar en este caso, su dolencia o su malestar o su incomodidad, ¿no? Si es que no recibe una buena atención, el niño también puede tener palabra para poder exigir que se respeten sus derechos. Y estos están basados
especialmente en el artículo número 1 de la Constitución Política, donde se establece la defensa especialmente de la persona humana y el respeto de su dignidad, como fin, dice, como fin supremo, tanto de la sociedad como del Estado. Quiere decir que el Estado y la sociedad deben de proteger al individuo para que no se vulneren sus derechos fundamentales. ¿Está claro? Quiere decir, artículo 1 de la Constitución establece que nosotros tenemos derechos fundamentales y donde se debe de respetar especialmente la condición humana, ¿no? Como parte del fin supremo, ya sabemos, de la sociedad y del Estado. Ahora, no nos olvidemos que debe existir una relación entre el individuo y especialmente la comunidad o sociedad, la persona y la sociedad o el individuo y comunidad, dice. La relación que existe en estos dos está vinculada especialmente en el cumplimiento de deberes y derechos. Primero, no nos olvidemos que vamos a centrarnos en lo que es un grupo humano. Y al centrarnos en lo que es un grupo humano, quiere decir que nos vamos a acoger a las normas que se rijan en ella. Primero, decíamos grupo humano, la convivencia especialmente entre unos y otros, y segundo, el que se establezcan las normas de convivencia. Estas normas de convivencia van a formar especialmente el comportamiento de cada uno de los ciudadanos. A ello también se debe establecer otro elemento importante, que el Estado garantice especialmente nuestras libertades. Ya decíamos entonces, el hecho de la convivencia dentro del vínculo social, ya sea desde el seno familiar, la escuela, la comunidad, ¿no? O el centro laboral, entre otros, que debe de regirse en cada uno de ellos parámetros o lineamientos o normas que permitan la buena convivencia. Y tercer punto, que se protejan especialmente las normas que se establecen para que nosotros podamos actuar de manera libre. Pero nuestra libertad, no se olviden, que acaba o culmina cuando se respeta la libertad del otro. Quiere decir que estas normas o estas leyes deben de regirse de manera equitativa e igualitaria. Ahora, si nosotros hablamos de derechos políticos, primero tendríamos que enfocar qué es política. Entonces, para ello vamos a analizar dos definiciones. La primera definición nos dice que la política es una actividad humana que tiende a gobernar y dirigir las acciones del Estado. Estas realmente, diríamos nosotros desde el campo de la democracia, deben de estar orientadas para el bien común, ¿no? Dice, la acción de dirigir, comandar o gobernar, ¿no? Acciones del Estado en bien de la comunidad. Pero también nos dice otra definición. En esta otra definición vamos a complementar lo que decía en la primera. Dice, es una actividad humana relacionada con el proceso de toma de decisiones para la consecución de objetivos. Dice, de objetivos. Quiere decir que el hecho de tomar el gobierno debe proyectar a la sociedad a lograr, en este caso, propósitos a futuro, como por ejemplo, ¿no? Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, ya sea a través de fomentar obras públicas, ¿no? Como por ejemplo crear escuelas, hospitales, carreteras, generar empleo, que es lo fundamental para la sociedad. Ahora, la participación política debe de ser de carácter integral para todos nosotros, ¿no? Porque es un ejercicio inherente en la persona humana. Quiere decir que nosotros ya tenemos nuestra propia condición, ¿no? Natural de poder determinar qué hacer o qué decidir dentro de la comunidad. Vamos a ver, ¿no? ¿Cómo es que se establece la condición humana? Dice, la condición humana, en primer lugar, está basada en diferentes puntos. El primero,
el carácter individual. Cada uno de nosotros es totalmente distinto al otro, diferente. Y esto promueve o, dice, establece las diferencias de las particularidades de cada uno de nosotros. También nos dice que nosotros podemos orientarnos a desarrollar nuestros propios pensamientos, ideales o proyecciones. Y para eso nosotros tenemos libertad. Dice, individualidad, libertad, ¿no? Pero también nos dice que nos vamos a asociar o nos vamos a integrar, porque de repente a mí me gustan el conocimiento o las artes o el deporte y tengo un grupo y me asocio con ese grupo a pesar de que existen cientos de miles de compañeros o individuos. También vamos a ver que eh, lo que nosotros hacemos es porque nos proyectamos especialmente a la búsqueda de satisfacción de necesidades. Cubrimos nuestras necesidades especialmente para proyectarnos a cubrirlas. Ahora, ¿a qué conlleva esto? A establecer relaciones, ¿no?, de convivencia, básicamente con el propósito de generar o promover situaciones reales y concretas. Obtener también derechos dentro de la convivencia que nos permitan a nosotros vivir con tranquilidad, ¿no? Vivir en paz dentro de la comunidad. Reconocer especialmente a nuestras autoridades porque sabemos que las hemos elegido para que nos representen. Y también dice, es importante el hecho de entablar acciones, en este caso, de integración. Como no todos tenemos las mismas opiniones o los mismos intereses, es importante establecer mecanismos de negociación para poder encajar, dice, dentro del contexto y que se nos permita a nosotros tener satisfacciones. Ello conlleva que nosotros podamos reconocer nuestros deberes y derechos políticos. Para nosotros es importante elegir o ser elegido o pertenecer, dice, dentro de nuestros derechos a un grupo político. También nos lleva a establecer libertades políticas. Nosotros vamos a establecer preferencias según nuestro propio enfoque o también vamos a proyectarnos a lo que es, ¿no?, las iniciativas legislativas o vamos a establecer el hecho de cumplir con un referéndum o también establecer una exigencia de la rendición de cuentas de nuestros representantes por derecho. Pero no todo es en beneficio nuestro, también debe ser en beneficio de los demás. Y es por eso que para nosotros, dice, surgen también nuestros deberes como ciudadanos. El primero, vivir pacíficamente, contribuir especialmente con el Estado a través de los tributos o los impuestos, sufragar, que es importantísimo, ya explicaremos pausadamente, practicar lo que es el pluralismo político, respetar especialmente a los demás, no ignorar el cumplimiento de la ley, no atentar contra el patrimonio ni cultural ni histórico y más, respetar los sentimientos religiosos, ¿no? Y uno de los más importantes es amar al país. Bueno, no nos olvidemos. Primero, recordando un poquito, decimos nosotros entonces que una persona es considerada como ciudadana en el ejercicio de la vida política a partir de los 18 años que contenga su DNI. Los niños pueden participar de manera, de manera ciudadana. Podemos participar de manera ciudadana. Pues no nos olvidemos que el niño sí tiene derecho a participar. Tiene derecho a ejercer sus derechos fundamentales, amparados en la Constitución Política del Perú en el artículo 1. Tercero, no nos olvidemos que el individuo vive en colectividad, ¿no?, donde se establecen normas y también se ejerce lo que es el cumplimiento de sus libertades, ¿no? Otro punto importante, no se olviden que el fin supremo de la sociedad y del Estado es la persona humana, ¿ya? Lo que nos conlleva a establecer especialmente acuerdos,
obtener derechos, a reconocer autoridades y a establecer negociaciones para mejorar la convivencia común. Bueno, niños, jóvenes, espero verlos pronto, ¿no? No sin antes decirles que se cuiden mucho y estén atentos, lean un poquito lo que es las instrucciones para que puedan desarrollar con plenitud lo que es sus próximas evaluaciones. Un gusto de verlos y hasta pronto.